Ya, veamos una aplicación entonces de ejercicios que tienen que ver con una variable aleatoria discreta. Siempre estamos trabajando entonces con variable aleatoria discreta. Esto en el colegio corresponde, bueno, la variable aleatoria discreta ya en segundo medio uno ya la reconoce, pero en tercero medio hace mucho trabajo uno con la función de probabilidad de distribución, la esperanza de una variable aleatoria discreta y distribución binomial. Y en cuarto medio trabajamos con variable aleatoria continua. Ahora, para efectos de la prueba de transición, variable aleatoria continua ya no la van a preguntar. Solo van a preguntar cómo se comporta la distribución normal en su generalidad, no tan detallada como era antes. No es que la quiten toda, pero van a preguntar algunas cositas. En cambio, de discreta hay que hacer énfasis, porque de discreta se ha venido preguntando harto y ahora se va a preguntar más. ¿Ya? Típico de ejercicio, también en las pruebas de PSU de años anteriores y de transición ahora va a ser más o menos similar. Esta es una forma de entregar la información, donde aquí me dicen que esta es la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta dada su recorrido y su respectiva función de probabilidad. Eso quiere decir que esta x no es otra cosa que el recorrido de la variable aleatoria y que esta p no es otra cosa que la f chica, su función de probabilidad, que recuerda que se puede escribir así o también se podría escribir, voy a colocar aquí abajito, p de x igual a x sub i. De las dos formas puede aparecer en estas pruebas, tenerlo presente. Primera actividad que debo hacer, hallar su función de distribución. ¿Qué cosa es la función de distribución? Si yo tengo la función de probabilidad, entonces la función de distribución es como la función de probabilidad acumulada. No se denota con la letra f pequeña, sino que se denota con una letra f grande. F grande. Donde f grande de x igual a x sub i es lo mismo que la f chica de x menor o igual que x sub i. Y esto es lo que cuesta entender así visualmente, ¿ya? Hay una leve diferencia con la notación de función de probabilidad. Cuidado en las evaluaciones estándar como PSU y pruebas de transición. Esto no es lo mismo. Si aparece esta, se refiere a la función de distribución, menor o igual. Si aparece esta, se refiere a la función de probabilidad, cuando aparece solo el igual. ¿Qué significa esto de acá? Que si, por ejemplo, yo quiero calcular f de x igual a 2, porque voy a ir tomando los valores de x, lo que voy a tener que hacer yo es calcular f de x cuando es menor o igual que 2. Y resulta que como esto está ordenado, por lo tanto debe estar ordenada de menor a mayor la tabla, los valores del x, entonces tendré que sumar la que vale el 2 y todo lo anterior, pero la que vale el 2 no hay nada antes, entonces f de x menor o igual a 2 es solamente 0,2. Si quiero calcular f de x cuando vale 3, tendría que ser f de x cuando es menor o igual que 3. Menores o iguales que 3, el 2 y el 3, por lo tanto tendría que sumar la del 2, que es 0,2, más la del 3, que es 0,1. Esta es la del 2 más la del 3. Si quiero calcular f de x cuando es igual a 5, entonces tendría que ser f de x cuando es menor o igual que 5. Y esa es la de 2 más la de 3 más la de 5. La de 4 no está, no tengo por qué colocarla. Entonces x cuando vale 2 más x cuando vale 3 más x cuando vale 5. Pero resulta que cuando valía 2 y cuando valía 3, esta suma ya la tengo de aquí atrás, que era 0,3. Por lo tanto, iba a ser 0,3 más la de 5, que es 0,4. Voy a anotar todas mejor. 0,2 más 0,1 más 0,4. Y esto nos da 0,7. Nos quedan dos, f de x cuando vale 6 y f de x cuando vale 8. Cuando vale 6 tendría que ser cuando es menor o igual que 6. Por lo tanto, tendría que sumar la del 2 con la del 3 con la del 5 y con la del 6. Es decir, 0,2 más 0,1 más 0,4 más 0,2. Y eso nos va a dar como resultado 0,9.
Y la del 8 entonces tendría que ser cuando f es menor o igual que 8, y ahí tendría que sumarlas todas. 0,2 más 0,1 más 0,4 más 0,2 más 0,1. Y esto me tiene que dar sí o sí 1. 1. Si te das cuenta, es muy similar que calcular la frecuencia acumulada en una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Lo que hago yo es sumar las probabilidades a medida que voy avanzando. Entonces, forma más fácil de hacerlo y no anotarlo así porque esto ocupa mucho espacio. Vamos a la forma práctica acá. Esta entonces es el recorrido, esta de acá es la f chica y aquí le voy a agregar una nueva columna, la voy a hacer con rojo, que va a ser la f grande. La p, recuerden que es la f chica. Y la f grande es la función de distribución. ¿Cuál va a ser la primera? Va a ser la f chica de 2. Aquí va a ser la f chica de 3 más la f chica de 2. Entonces 0,1 más 0,2, 0,3. Y aquí va a ser la de 5 más la de 3 más la de 2. S más S más S, 0,7. Y aquí va a ser esta más esta más esta más esta. Esa más esa más esa más esa, 0,9. Y si le sumo esta, me da 1. Y es lógico que me dé 1. Porque recuerda que la suma de todas las probabilidades, si esta función de probabilidad está bien definida, tiene que ser siempre equivalente a 1. Y todas valores entre 0 y 1, ya que representan una probabilidad. Eso es por propiedad. Ahí tenemos entonces la función de distribución. ¿Listo? Aquí está definida como algebraicamente, paso por paso. Aquí está definida de una manera más acotada, más breve. ¿Estamos listos con eso? Graficar la función de probabilidad. Graficar la función de probabilidad. La función de probabilidad no es la función de distribución. La función de probabilidad es esta. Entonces, para graficar la función de probabilidad se ocupa generalmente un diagrama de barras. Nada más que eso. Donde el eje horizontal representa los valores que toma la variable aleatoria. Y el eje vertical representa los valores que toma la función de distribución, la f chica, las probabilidades. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas barras voy a tener que hacer? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras donde todas estén a la misma distancia una de la otra. Y cuya altura va a estar dada entonces por su probabilidad. Entonces, digamos que hay 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, etc. Lo más alto que puede valer alguna probabilidad sería 1. Entonces 0,1, aquí está 0,2, también tengo 0,1, también tengo 0,4 y son los únicos valores que aparecen. Entonces la barrita del 2 tendría que estar a la altura de 0,2. Está la barrita del 2. La barrita del 3, nada de pegada una con la otra, tendría que estar a la altura del 0,1. La barrita del 3. A la misma distancia, dejando el mismo espacio, siempre ordenado, la barrita del 5 a la altura de 0,4. La barrita del 5 a la altura del 0,4. La barrita del 6 tendría que estar a la altura del 0,2. La barrita del 6, por lo tanto, va a estar a la misma altura que tiene la barrita del 2. Y uno podría decir inmediatamente, mirando solo la gráfica, que la probabilidad de obtener un 2 en esta variable aleatoria o un 6 es la misma, son equiprobables. Y la del 8 es equiprobable con la del 3, también está a la altura del 0,1. La del 8 va a estar a la altura del 0,1. Y aquí entonces tengo la gráfica de la función de probabilidad. Recordar siempre que la función de probabilidad va a estar aquí entonces en el eje horizontal, los valores que toma la variable aleatoria, representados por una barra, ¿cierto? Y en el eje vertical van a estar sus probabilidades asociadas, las que me determinan la altura de cada una de estas barras. La barra que esté más alta, entonces quiere indicar el caso más probable. Es más probable obtener un 5, por ejemplo. Y ninguna de estas barras puede superar el 1, ninguna, porque las probabilidades a lo más valen 1, por eso. Ahí tenemos entonces la gráfica de la función de probabilidad. Ningún desafío. En algunos lados, en vez de hacer barras, por si acaso, también consideran esto. Y le hacen un puntito acá. Fíjense. Imagínense que no están las barras, solo están esos palitos. Es como hacer barras delgaditas y le colocan un puntito arriba.
esa notación también es ocupada para la función de probabilidad. Ya es como una gráfica de puntos con una barra bien finita. Cualquiera de las dos es común verla, cualquiera de las dos. Pero es lo mismo, es lo mismo. De hecho es más sencillo porque es un palito nomás, ver que estén equidistantes nada más. Ya. Letra C, calculemos la esperanza, que era como lo nuevo. Recordar que la esperanza, mu, la esperanza o media, así se llama, es la media poblacional. También se puede escribir E de X. No es otra cosa que sumar la multiplicación entre todos los X sub I por los P sub I. Es decir, que para sacar la esperanza yo tengo que multiplicar el X sub I por su P sub I. El X sub I por su P sub I. Es decir, multiplicar 2 por 0,2 más 3 por 0,1, esto es muy fácil, más 5 por 0,4 más 6 por 0,2 más 8 por 0,1. Es muy fácil calcular la media, es multiplicar y sumar. La media es lo mismo que la esperanza. ¿Ya? Eso quiere decir que mu va a ser 2 por 0,2, 0,4, 3 por 0,1, 0,3, 5 por 0,4 es 2,0 o 2, 6 por 0,2, 1,2, 8 por 0,1, 0,8. Y ahora sumamos 0,4, 0,3, 0,7, más 2, 2,7, 3,7, 3,9, 4,7. 4,7. ¿Qué quiere decir esto? Que se espera obtener como valor el 4,7 en promedio. Parece medio extraño porque la variable es discreta y resulta que los valores que va a tomar son solo enteros. Entonces uno podría decir, estimar con un margen de error, evidentemente, que esto se va a aproximar a 5. Pero para efectos y cálculos precisos de la matemática se trabaja con el valor decimal. Pero en la lógica aquí no está el 4,7. Pero en la práctica, matemáticamente, si yo genero muy grandes márgenes de error, puedo cometer decisiones incorrectas, tomar malas decisiones, me puede llevar a errores, por eso se trabaja con el valor decimal. Ahí tenemos entonces cada uno de los valores que hay que calcular, tanto en los productos para obtener la esperanza, sabemos cómo ya graficar la función de probabilidad y sabemos cómo obtener la función de distribución, es decir, estos ejercicios son la papa misma cuando ya me dan la variable aleatoria con su recorrido y su función de probabilidad. Obtener lo otro es muy sencillo, no requiere de una fórmula complicada o un ejercicio difícil. Todo va a ser multiplicar y sumar. Eso.